Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio, donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Dicen que todo el mundo tiene una religión y que la de los ateos es no creer en Dios. Se entiende como religión a un conjunto de creencias, dogmas y prácticas rituales que bajo un nombre determinado practica un grupo humano para relacionarse con Dios. Otro concepto dice que religión es un conjunto de normas de comportamiento y ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el creyente reconoce una relación con la divinidad. Según la filosofía, ella, como la religión, son importantes y complementarias, ya que la filosofía se ocupa de la parte lógica y razonable del pensamiento humano, mientras la religión se encarga de la parte espiritual de su vida. Lo cierto es que etimológicamente la palabra religión proviene del latín religare, que significa reconectar o atar de nuevo. ¿Con quién? Pues con Dios. Las creencias religiosas que a través de los siglos se han realizado en un culto son el centro sobre el cual han girado sus prácticas, que incluyen alabanzas, oraciones, sacrificios, holocaustos, etc. Pero el siervo de Dios Samuel se preguntó en su libro Primera de Samuel 15:22, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Paralelamente, en Oseas capítulo 6, verso 6, podemos leer: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. De manera generalizada, la mayoría de la gente lleva consigo una religión de manera similar a como lo hace con otras preferencias, es decir, cada persona tiene un equipo de fútbol al que sigue, un tipo de música que escucha, una clase de programas que mira, un tipo de comida preferida y una religión. Y no es que esto sea malo per se. Lo malo está en la falta de profundidad con que se lleva una religión, tan superficialmente y sin compromiso, sea que vaya asiduamente a la iglesia o solo los domingos o de vez en cuando por algún problema en su vida o algún evento de orden social. Lo que quiero decir es que tampoco está el problema en la frecuencia de su visita a un lugar que al final es la sede de reunión de los que profesan su misma religión, creyendo que Dios está allí como si fuera el tabernáculo, mientras de la puerta para afuera del edificio actúa sin conciencia espiritual. El apóstol Santiago, en su epístola, en el capítulo 1, versos 26 y 27, nos enseña: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, continúa el versículo, delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué nos quiso decir Santiago con eso de si alguno se cree religioso entre vosotros? La forma como aborda el tema con la conjunción condicional si plantea una especie de desafío para quienes creen ser religiosos y no debe confundirse con el adverbio sí, que es una afirmación. Creerse religioso viene a ser como algo que bien estoy, pero el apóstol dice que si no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ahora, detengámonos nuevamente en este pasaje, porque muchas veces se comete el error de creer que eso de refrenar la lengua se limita
a no proferir frases ofensivas o calumnias. Personalmente creo que el tema de refrenar la lengua va mucho más allá y, para decirlo en pocas palabras, se referiría a toda palabra o comentario que no va acorde con la verdad o con lo que es fruto del Espíritu. Por eso Santiago dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que nos está diciendo el apóstol es que la religión no son palabras, no son frases, no son enunciados, no es de boca que debemos demostrar amor al prójimo, sino asistiendo, ayudando, socorriendo a los necesitados. Y finaliza indicando que debemos guardarnos sin mancha del mundo. ¿Qué quiere decir esto último? Bueno, no creo que esto sea muy difícil de entender, pero sí es difícil de practicar, pues implica no contaminarse involucrándose en cosas o con personas que Dios no aprueba. La epístola de Santiago es especialmente reiterativa en lo que respecta a demostrar amor al prójimo de una manera práctica. Por eso, en el capítulo 2, versos 15, 16 y 17 nos dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hoy en día no se utiliza la frase id en paz, calentaos y saciaos. En su lugar se usa una sola palabra: bendiciones. Y con esas bendiciones se supone que el indigente puede comer y cubrir sus demás necesidades. Complementariamente, la misma epístola de Santiago es lapidaria cuando sentencia: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Es decir, usted sabe que debe socorrer al necesitado, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, y tiene cómo hacerlo, pero pasa de largo como lo hicieron el levita y el sacerdote, conforme está narrado en la parábola del buen samaritano en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versos 31, 32 y 33. Pero vayamos más a fondo. El propio Señor Jesús nos presenta un episodio muy claro de las gravísimas consecuencias de no hacer lo correcto cuando uno sabe hacerlo perfectamente. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 31 en adelante, se encuentra narrado lo que se conoce como el juicio de las naciones, donde el Señor forma dos grupos de personas, uno a su derecha y otro a su izquierda, en función de haberlo atendido cuando tuvo hambre, sed, fue forastero, estuvo desnudo, enfermo y preso, aclarando que cuando lo hicieron con el prójimo caído en desgracia, a él fue a quien lo hicieron, y cuando le negaron su ayuda, a él fue que se la negaron, siendo el resultado que a los primeros les dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los segundos les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Será que ahora entendemos por fin la enorme trascendencia de hacer la voluntad de Dios practicando la verdadera religión pura y sin mácula? ¿Será que por fin comprendemos lo que significa el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado? Este mensaje podría darlo por terminado aquí y estaría completado el propósito, pero voy a sobreabundar aún más, refiriéndome a la costumbre humana de buscar la autoindulgencia. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versos 13, leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y sin entrar en el análisis, vamos ahora a Proverbios 11, 25, que dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare a otro, él también será saciado. Creo que no hace falta explicación sobre esta promesa. Ahora bien,
Concluyamos refiriéndonos al egoísmo como generador básico del comportamiento humano, como aconseja el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 2, verso 3, diciéndoles: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Enseñanza que va a la par de lo que dijo el Señor Jesús, según está recogido en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, verso 31, cuando se refirió a los dos mandamientos más importantes, indicando que después de amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, el segundo mandamiento más importante es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Indiscutiblemente, a nadie le gustaría que teniendo hambre no le provean al menos de un bocado de pan, y si está con sed no le den de beber, o desnudo y no lo abriguen, y si está enfermo no lo ayuden, etc. El amor al que se refiere el pasaje es el que en griego se denominaba ágape, y podríamos definirlo como un sentimiento espiritual elevado que causa empatía con la necesidad del prójimo, haciendo suyo el dolor del otro y moviéndolo a misericordia, como fue con el buen samaritano cuando socorrió a quien lo despreciaba y odiaba. Pero ojo, no confundamos con el diezmo ni con la ofrenda que se da en la iglesia, de lo cual ya hablaremos en otro momento. Que el Espíritu Santo nos guíe transformando nuestro corazón de duro y egoísta a blando y sensible con nuestro prójimo, entendiendo que cada acción misericordiosa hacia cualquier necesitado, Dios la considerará como hecha para Él mismo. Cuidado, no sea que seamos expulsados de su presencia y llamados malditos aquel día cuando estemos ante su presencia. Amén.